Hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios esté concediéndoles las peticiones de sus corazones y espero que todos estén firmes en la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a compartir una porción bíblica que está en Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo, vamos a ir comentando y viendo las enseñanzas que Dios puede traer a nuestras vidas y a nuestro corazón a medida que vamos compartiendo esta palabra. Así que, hermanos, que el Señor esté bendiciendo y nos esté ayudando a comprender esta hermosa palabra. Dice así. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿O quién soy? Y bueno, una de las cosas que debemos entender que el Señor en realidad no le interesaba como hoy día le interesa saber la fama de Él, ¿sí? Él no estaba preguntando para ver, bueno, cuál era su fama, como hoy en día las personas lo primero que miran es el rating que tienen a lo mejor en un programa de televisión. El Señor estaba tratando de saber por boca de sus discípulos qué es lo que pensaba la gente de Él. Y lógicamente, siempre cuando nosotros estamos en la calle, en cualquier lugar, siempre que a lo mejor hablamos del Señor, hay personas que tienen diferentes opiniones del Señor, ¿sí? Diferentes opiniones. No todos opinan lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive cuando se dirigen al Señor hay muchas personas, principalmente hombres, se dirigen con nombres así como hablando con ciertos adjetivos del Señor, pero no con su nombre en realidad como el Mesías, como el Señor, sino podríamos decir hasta con nombres despectivos. Pero bueno, acá él está frente a sus discípulos tratando de preguntarles y de saber por boca de ellos qué pensaba la gente de él. Y bueno, comenzaron a decirle algunos de sus discípulos, porque él estaba allí en un lugar reunido con sus discípulos. Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta. ¿Dónde estaba el Señor? Bueno, él estaba reunido con sus discípulos y estaba enseñando como siempre, pero esta vez, en vez de enseñar, estaba preguntando, ¿sí? Y bueno, acá dice en el versículo 14, dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Jeremías, o alguno de los profetas, ¿sí? O sea que algunos pensaban que Juan el Bautista había resucitado y creían que él era Juan el Bautista. Y otros pensaban que era cualquiera de los profetas que nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento, como acá dicen Jeremías, ¿sí? O Elías, que había estado en la tierra trabajando con gran poder de Dios, ¿sí? Bueno, entonces el Señor le pregunta a sus discípulos, pero ustedes, ¿qué piensan que yo soy? ¿Sí? Él les dice, bueno, en realidad,
¿qué es lo que piensan de mí? Y bueno, como siempre, vemos acá en el versículo 16 de esta porción bíblica que es Mateo capítulo 16. En el versículo 16, acá está hablándoles, y como siempre, el más, se puede decir, el con más, no sé si llamarlo coraje o con más ahínco, con más fuerza, o el más apresurado siempre, a Pedro, le dijo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y esto es algo que es muy importante tener en cuenta en cada una de las personas que nosotros estamos, que conocemos, que compartimos el Evangelio. En realmente también por ahí nos preguntamos, ¿realmente qué significa el Señor para otras personas, para nuestros hermanos, para aquellos que estamos compartiendo el Evangelio? Y bueno, siempre la mayoría dice, bueno, Jesucristo es el Señor, pero cada uno en sí tiene algo en particular que piensa del Señor, ¿sí? Pero acá Pedro entonces le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es una respuesta realmente muy grande y no puede ser, no se puede dar una respuesta simplemente así, porque esto es algo muy particular. Entonces, para que vean ustedes lo particular que es entender esto, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, para que cada persona lo pueda entender, lo vamos a ver en este versículo que es el versículo 17. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Porque no te lo reveló carne ni sangre. Primero que nada, le dice, bienaventurado eres. O sea que, por entender esto, ya comienza el Señor a decirle, eres bendito, ¿sí? Bendito, bienaventurado le está diciendo, eres bendito. Y benditos son aquellos que ya entendieron que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Porque en aquel momento lo estaban viendo al Señor. Pero nosotros que no lo vemos, el Señor dice bien claro, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿sí? Así dice la palabra. Entonces, acá le está diciendo, bueno, Simón, hijo de Jonás, realmente eres bendito con esta palabra que estás diciendo. Y le está diciendo, bueno, no te lo reveló carne ni sangre, que significa no te lo reveló una persona, sino alguien muy particular te lo reveló. Y le está diciendo, mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Esto es una cosa que nosotros debemos entender bien, bien, bien. Que cada persona que recibe a Jesucristo ha entendido que Jesucristo es el Señor, y entiendan que este trabajo, para que la persona entienda y para que le sea revelado por el Padre, es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? O sea que nosotros, cada uno de nosotros que ya hemos recibido al Señor, hemos tenido la revelación de Dios para entender que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ahora,
Muchas veces predicamos el Evangelio a otras personas, procuramos que otras personas entiendan lo que nosotros ya entendemos, ¿sí? Lo que nosotros entendemos que Jesucristo es el Señor, a muchas personas les cuesta muchísimo entenderlo y entre las cosas que debemos comprender conforme a la misma palabra que el Señor dice, para algunos realmente es algo hermoso, pero para otros es piedra de tropiezo, dice, ¿sí? Para otros Jesucristo es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el que realmente se encuentra con esta piedra puede que entienda a Jesucristo y ablande su corazón, o puede que al encontrarse con esta piedra que es Jesucristo pueda endurecer su corazón, ¿sí? Así que es diferentes formas que las personas piensan y nosotros, claro, como nosotros ya conocemos a Jesucristo, conocemos su forma de ser y vamos aprendiendo día a día cómo Él es y su misericordia, queremos que otras personas nuevas entiendan lo mismo que nosotros. Pero hay que entender esto tan particular que el mismo Señor está diciendo. No te lo reveló un ser humano, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea que cada persona que está llegando a los pies de Jesucristo le está siendo revelado por el Padre que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Entonces, a veces nos enojamos porque le predicamos a alguien y alguien no lo recibe, alguien no quiere aceptarlo. Yo me he encontrado en la vida con tantas personas que lo reciben con un corazón tierno, amoroso, pero otros lo reciben con un corazón duro y en cierta forma hasta espantados y no quieren saber nada. Ahora, lamentablemente hay que entender que estas personas que piensan de esta forma, que no quieren aceptar a Jesucristo, en realidad se encuentran en un grave problema porque le han dicho no al Espíritu Santo y Dios dice que no se perdona que lo insulten al Espíritu Santo, porque esa persona que le dice no a Jesucristo le está diciendo no al Espíritu Santo que entre en su vida. Entonces realmente es algo mortal. Pero cuando hablamos de algo mortal, siempre estamos refiriéndonos a muerte espiritual, ¿sí? Una muerte espiritual eterna. Y yo quiero que entiendan la diferencia que hay. Cuando recibimos a Jesucristo, morimos una sola vez, y es físicamente, ¿sí? Cuando recibimos a Jesucristo, morimos una sola vez. Pero la persona que no recibe a Jesucristo muere dos veces. Bueno, para que entiendan esto, para que comprendan esto que yo estoy diciendo, quiere decir que la persona que recibe a Jesucristo, que le es revelado por el Padre, esa persona al recibir a Cristo ya espiritualmente tiene vida, y vida en abundancia, dice la palabra y dice el Señor. ¿Sí? Entonces, al morir va a morir una sola vez, pero físicamente. Espiritualmente ya tiene vida y vida eterna. Ahora, el que le dice no a Jesucristo muere dos veces. ¿Por qué? Porque muere físicamente y también muere espiritualmente.
Y cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de muerte camino al infierno. Lamentablemente es así. No es porque no dispongamos nosotros, porque está escrito en la palabra y la misma palabra lo dice y lo enseña. Y por eso nosotros, los que predicamos la palabra, los hermanos que conocen la palabra, los obreros que conocen la palabra, los pastores que conocen la palabra, siempre están preocupados por las otras vidas que no conocen la palabra, tratando de llevarle a Jesucristo a sus vidas y a sus corazones, porque cada uno de aquellos que ya recibieron a Cristo y crecieron en el Evangelio, su deseo es que también otros conozcan al Señor como nosotros los conocemos, porque sabemos que si no conocen y no lo reciben a Jesucristo en sus vidas, sabemos cada uno de los que conocemos que van a tener dos muertes, ¿sí? La física y la espiritual. Y no sería eso morir simplemente, sino que el que muere dos veces va camino del infierno, porque la misma palabra lo dice. Muchas personas no quieren atender a esto, no quieren creer en esto, y muchas personas se escudan diciendo, bueno, Dios es amor. Y sí, la verdad que Dios es amor y Dios, por ese amor que nos tiene, nos enseña su justicia, que vendría a ser sus leyes de la forma que nosotros debemos comportarnos. Pero la gente sabe la primer parte del versículo donde dice que Dios es amor, pero no recuerda lo otro que sigue en este versículo, pero dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiere decir que la persona que no recibe a Jesucristo va a morir consumida, ¿sí?, en el infierno. Eso es lo que quiere decir la palabra. O sea, Dios es amor en revelarte sus planes para tu vida, sus planes para su ciudad o la Nueva Jerusalén, para que participes en ella y vivas en ella, pero también te está diciendo, bueno, pero también hay leyes que van a declararte muerto espiritualmente. Así que no debemos ubicarnos solamente en una parte del versículo. Y algunas personas en el mundo creen, como conocen al versículo, creen que ahí termina todo. Dios es amor y nada más. Ahora, es importante entender y tener en cuenta esto. Paciencia con aquellos que no conocen el Evangelio. Paciencia con aquellos que no conocen la palabra, que no conocen los mandatos de Dios, porque yo un día también estaba frente a un joven evangélico, cuando yo tenía 30 años, estaba frente a un joven evangélico que no hablaba con nadie, que fue donde yo me convertí y que fue trabajando en la cervecería, ¿sí? Y él comenzó a predicarme, y él hizo que yo tuviera curiosidad, porque tenía curiosidad por las cosas de Dios. No tenía vicio, digamos, terribles, sino ni estaba pasando por tremendos problemas, como algunas personas lo pasan, y por eso llegan al Evangelio. Yo empecé a tener curiosidad por la palabra de Dios y conocerla, y entonces este joven me predicaba todos los días 4 horas seguidas, ¿sí? Y yo ponía mi oído mientras trabajaba para que él me predicara, mientras él también trabajaba, ¿sí? No dejábamos de trabajar para escuchar uno predicar y el otro escuchar, que era yo el que escuchaba, sino que trabajábamos los dos cumpliendo con nuestras tareas, pero también con él compartiendo el Evangelio conmigo. Y cuando era un día de 12 horas, él me predicaba 6 horas. Y 6 horas lo escuchaba. Y, y memorizaba yo los versículos
o la porción bíblica que él me enseñaba, y yo venía a la noche, agarraba la Biblia que me habían regalado y ahí miraba y observaba todo lo que este joven me había predicado. Así que una persona un día me predicó a mí, no tenía ningún conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, una de las actitudes que tenemos que tener es que debemos seguir estudiando y preparándonos para servirle al Señor. Yo quiero que tengan en cuenta esto, porque hay muchas personas que a lo mejor quieren ser elegidas para trabajar para el Señor, ¿sí? Muchas personas quieren ser elegidas para cumplir una tarea en la iglesia del Señor. Siempre, lógicamente, queremos participar de lugares, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros no nos preparamos, entonces no nos pueden usar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la suficiente preparación para ministrar o administrar la palabra a otras personas. Así que media vez una persona conoce a Jesucristo, lo primero que debe hacer es seguir instruyéndose en la palabra, seguir preparándose, cosa de que cuando lo llame el Señor esté preparado y sea idóneo, ¿sí?, para llevar el Evangelio a otras personas. Así que hay que tener en cuenta esto, que siempre debemos tener paciencia con el que no conoce y nosotros como conocedores de la palabra, cada día tenemos que estudiar y prepararnos más, ¿sí? Porque este estudio de la palabra no termina jamás, porque jamás terminamos de conocer a Dios y de conocer su palabra y sus propósitos. Cada día que vamos escudriñando la palabra, nos vamos dando cuenta de la sabiduría que hay encerrada en la palabra, de las cosas hermosas que hay en la palabra para que nosotros vivamos. Bueno, ahora fíjense bien que le dijo, bueno, lo que has recibido, Pedro, en realidad te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bueno, acá hay un tremendo problema a veces, y un tremendo desconocimiento a veces de las personas que dan la palabra, porque no entienden a lo mejor bien cómo es este versículo. Y acá lo que le está diciendo el Señor, bueno, Simón, en realidad, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Y cuando le está diciendo tú eres Pedro, cuando nosotros analizamos, Pedro viene de pietra o piedra o roca, como un pedazo de roca, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo. Bueno, yo también ahora te digo que tú eres Pedro. Le está cambiando el nombre, donde podemos decir o entender que su nombre en realidad significa como arena, ¿sí? Pongámosle que significa como arena. Cuando le dice Simón, hijo de Jonás, Simón. Pero cuando ya el Señor le cambia el nombre, en vez de ser arena, que el viento se la puede llevar fácilmente, ya le dice, pero yo te digo ahora que tú eres una roca. O sea que el conocimiento de nosotros recibir a Cristo y de recibir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador nos transforma de una simple persona a una persona ya
transformada, se puede decir, en una roca. ¿Por qué? Porque desde el momento que recibimos a Jesucristo y desde el momento que lo conocemos ya no somos la misma persona, somos otra persona. Y si permanecemos en la fe se va acrecentando y nosotros llegamos a ser como una roca en fortaleza espiritual, está diciendo, ¿sí? Ahora, una cosa importante que las personas deben entender, que acá el Señor le dice, bueno, y sobre esta roca le está diciendo, edificaré mi iglesia. ¿Qué le está diciendo? No sobre él, ¿sí? Porque es mal entendido que sobre Pedro se va a edificar la iglesia, sino sobre la confesión que hizo Pedro de que Jesucristo es el Señor. Sobre esa confesión dice que Él va a edificar su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que cada persona en el mundo que va recibiendo a Cristo se va transformando en una roca o en un ladrillo en la cual se va edificando mundialmente. Con cada uno de nosotros se va edificando la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, fíjese bien lo que significa el recibir a Jesucristo. Cualquiera lo tiene como una simple confesión, pero es una confesión que nos saca de la muerte y nos pone en la vida eterna. ¿Sí? Esa simple confesión que uno hace que nosotros nos transportemos de un lugar de muerte a un lugar de vida. Y dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, o sea, contra la iglesia. Quiere decir que el infierno no va a tener poder ni la fuerza para poder, digamos, retener el avance de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? O sea que más allá del infierno y más allá del enemigo y sus discípulos que tienen poder para molestar a los hijos de Dios y al mundo entero, hacer lo que se equivoque y que se vaya tras caminos que no deben ser, que son caminos de muerte, bueno, es lo único que pueden hacer perder a las personas, más allá también de que las personas se entregan, como dice la palabra, que son seducidos y atraídos por sus propias concupiscencias. Bueno, de allí son atraídos y seducidos y las personas se pierden. Y en vez de elegir por el Señor, eligen por sus deseos carnales, ¿sí? Entonces, acá dice que el infierno no va a poder, el poder del enemigo no va a poder contra el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio avanza día a día y ahora con las formas nuevas que hay de transmitir el Evangelio, pues el Evangelio está recorriendo el mundo de una forma admirable. Fíjense ustedes algo en particular. El enemigo está tratando de cerrar las iglesias, pero ¿qué hace Dios? Levanta obreros, pastores, hermanos, a que prediquen el Evangelio a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que el Evangelio se transmite más ahora que posiblemente antes de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Y porque todos buscan una forma de transmitir el Evangelio y de llegar a los hogares. Y a las personas generalmente les gusta que le lleven la palabra a su casa, así que están en un momento muy especial en la cual la gente puede recibir el Evangelio en su casa. Y dice la palabra acá, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el versículo 19. Acá
eh, el Señor le está diciendo, bueno, yo te doy unas llaves a vos, que son las llaves del reino de los cielos, pero quiero que tengan en cuenta cada uno de los que escuchan que esa llave del reino de los cielos la tenemos cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo. ¿Y cuáles son esas llaves? Las llaves del reino de los cielos son aquellas que cuando una persona comienza a orar en un lugar y a predicar la palabra de Dios, en ese momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar que esté, está abriendo el reino de los cielos con su oración y con su prédica. O sea que en ese momento yo entiendo que hay millones de personas abriendo el reino de los cielos, atravesando donde están las potestades, dice la palabra, que allí en las huestes celestiales de maldad se mueven, ¿sí?, en las regiones celestes, y predicando la palabra a través de las redes sociales, como de la radio, la televisión, vamos atravesando esas zonas que están en las cuales está dominando el enemigo, y nosotros vamos bombardeando en cierta forma a todo lugar del mundo a través de predicar la palabra en todo lugar, en todo sentido, y vamos abriendo el reino de los cielos en todo lugar que oramos y predicamos. Así que esas llaves que se le dio a Pedro, hermano y hermana, también tenés que tener en cuenta que Dios te las ha dado a ti. Y dice acá, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es algo muy importante, en la cual esto sirvió para que la iglesia que antiguamente nosotros íbamos, se tomaron estas personas que predican el Evangelio como que ellos son los que pueden perdonar pecado, ¿sí? Usaron esto donde dice, bueno, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Bueno, esta iglesia usó como que esto era como para ellos, para perdonar pecados, ¿sí? Pero acá hay que entender que el único que perdona pecados es Dios, a través de Jesucristo, ¿sí? Porque por eso dice la palabra, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. O sea que nosotros, por medio de Jesucristo, obtenemos perdón de pecados. No nos puede perdonar un hombre los pecados, ¿sí? No los puede perdonar un hombre, sino ¿para qué murió Jesucristo? Si un hombre me puede perdonar los pecados, ¿para qué murió el Señor? Si yo sé que a través de Jesucristo ya pagué la deuda por todos los pecados que cometí, por los que voy a cometer, ya la pagó el Señor, ¿sí? Así que entonces tengan en cuenta que cualquier hombre que diga que puede perdonar pecados es un mentiroso, es un siervo del diablo. Así que, hermanos y hermanas que están escuchando, acá dice, todo lo que atares en el cielo será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Y qué significa esto? Significa que si vos liberás a una persona acá, en la tierra, del engaño, de lo que sea que está metida la persona, y le haces recibir a Jesucristo, esa persona
desata o estás desatando la vida de esa persona en la tierra y la estás desatando para que tenga la oportunidad de entrar al reino de los cielos. O sea, estás liberando a una persona en la tierra, su vida, su corazón, su alma, para también que tenga libertad para entrar al reino de los cielos. Y ahora dice que cuando nosotros atamos en la tierra, atamos un demonio y lo despojamos de una vida, lo sacamos de una vida, estamos atándolo para que se vaya a ese demonio y a la vez está siendo atado también en el reino de los cielos, ¿sí? En el mismo cielo está siendo atado. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a trabajar desatando una vida, estás y atando a un demonio, estás haciendo un trabajo respaldado por Dios en el nombre de Cristo y con la autoridad que te da el Señor y tu santidad para que esa persona sea liberada y a la vez atada al demonio. Y el demonio te va a tener que obedecer porque estás en santidad. Y al atar ese demonio, lo estás amarrando de forma que ya no siga destruyendo esa vida y dándole libertad a esa vida para que pueda seguir a Jesucristo. Entonces, atás el demonio acá y también lo atás en el reino de los cielos, porque de allá viene el poder, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, recuerde que cuando usted le lleva el Evangelio a una persona, está desatando su vida. Y si logra que esa persona reciba a Cristo, esa persona está siendo liberada de toda cosa y principalmente de muerte espiritual. Le estás llevando la vida que hay en Cristo Jesús. Así que después de tener esta conversación, el Señor con los discípulos, le dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. O sea, le está diciendo, no vayan a andar ahora hablando por ahí de que yo soy el Mesías, porque ustedes tienen que tener en cuenta que el Señor no estaba luchando con simples personas, sino que estaba luchando con un reino de hombres, que el cual a ellos le importaba su política y no perder el reino que poseían. Entonces, al ser Jesucristo popular y cada día más popular, iba atentando contra, se puede decir, la popularidad de aquellos reyes de aquel momento, los que estaban en autoridad en las ciudades en aquel momento. Entonces, él quería mantenerse en secreto para poder terminar la obra que a él se le había sido encomendada y que él mismo había tomado para salvar a nuestras vidas. Así que hay que tener en cuenta esto, que Jesucristo quería permanecer, se puede decir, no reconocido como la gente quería, como un rey en ese momento, porque él no quería ser un rey terrenal, sino él venía a preparar su reino espiritual, ¿sí? Donde él está reinando hoy día y lo esperamos, pero ya no lo esperamos como hicieron, como vino, que fue totalmente lastimado, fue golpeado, escupido, despreciado, sino ahora viene como un general, como lo describe en Apocalipsis, con un cinturón de oro que cubre su pecho, ¿sí? Con ojos como llamas de fuego que profundiza y llega a todo lugar,
¿sí? Con zapatos o botas, como quieran decirle, como el bronce pulido, totalmente refulgente. Así que es un general que viene a gobernar, ¿sí? Y a gobernar con toda santidad que no existe hoy en día. O sea que, hermanos y hermanas, amigos y amigas que escuchan, quiero decirle que Jesucristo es el Señor y que debe recibirlo en su corazón. ¿Por qué? Porque de esa forma va a morir una sola vez y va a tener vida y vida en abundancia. Va a tener vida y vida para siempre. Así que, hermanos y hermanas que están escuchando, amigos que escuchan por primera vez, yo les digo, manténganse en fe en el Señor firmes y manténganse predicando la palabra y manténganse llevándole el Evangelio a toda criatura que encuentren ustedes en tiempo y fuera de tiempo, porque les digo que yo no espero el tiempo de estar en un púlpito, ¿sí? Atrás de un púlpito para predicar la palabra, sino que yo predico la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Cuando está la ocasión que Dios permite y me señala que ahora es el momento, yo lo hago. Y aunque no me lo señalara el Señor, yo sé que es una tarea que yo tengo que hacer, hacerla sí o sí. Lo que sí tengo que hacer en ese momento es decirle al Padre, Padre, dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame la estrategia para hablarle a esta persona y para que esa persona, para que nosotros hagamos un buen negocio, al que una vida se convierta, porque dice la palabra que un alma vale más que todo el oro del mundo. Hermanos, ese es el gran negocio, buscar que alguien se convierta y le sirva al Señor, el negocio más grande de su vida. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y recuerda que Dios te reveló a Jesucristo en tu corazón para que le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima, hermanos. Hermanos, que